La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a lunes 27 de noviembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Estamos ya acabando el año litúrgico. Es la última semana del año litúrgico. El próximo domingo ya comenzamos un nuevo año litúrgico. Y mira, ¿cuándo se termina un año litúrgico? Es un buen momento para que caigamos en la cuenta de que todo se termina. La vida se termina muy pronto. La vida se pasa muy deprisa. A veces, cuando la estamos viviendo, se nos hace lenta. Pero luego, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta de que se pasa muy deprisa. Y esto nos tiene que ayudar. Pensar que la vida se pasa muy deprisa nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar a vivir la vida con intensidad, a vivir la vida con generosidad. Y de eso nos va a hablar precisamente el Evangelio de hoy. De vivir la vida con generosidad. Vamos a escucharlo muy atentamente. Lucas 21, del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Te das cuenta, querida alma contemplativa? Aquellos ricos echaban de lo que les sobraba. Pero la viuda pobre dio todo lo que tenía para vivir.
Mira, hay mucha gente buena, pero hay poca gente santa. Y la diferencia entre una persona buena y una persona santa es la medida de su amor. Una persona buena ama a Dios y ama a los demás, pero ama con medida. En cierta manera se reserva. Hay cosas que se reserva. Mientras que una persona santa ama sin medida. Una persona santa no se reserva nada a la hora de amar al Señor y a la hora de amar al prójimo. Fíjate lo que dice el Evangelio de Jesús en el capítulo 13 de San Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. De esto se trata, que nos amó hasta el extremo. Y entonces Jesús después les dice a los discípulos, después de lavarles los pies en la última cena: amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, amaos unos a otros sin medida. Amaos unos a otros hasta el extremo. Me gustaría hablarte en este Evangelio, querida alma contemplativa, de 3 aspectos de tu vida en los que estás llamada a amar sin medida, amar hasta el extremo. Una cosa es en el aspecto del compartir material. Una persona buena comparte los bienes materiales que posee, pero los comparte con un poquito de egoísmo. Una persona santa comparte sus bienes materiales con una gran generosidad. Sé muy generoso a la hora de compartir los bienes materiales que posees. Una persona buena ama a su prójimo, ama a las personas con las que vive, pero se reserva un poco.
se guarda un poco para sí misma. No ama sin medida al prójimo. Hoy el Señor y María nos invitan a que nuestro amor al prójimo sea sin medida. Que seamos enormemente generosos a la hora de amar al prójimo, a la hora de darnos a nuestros hermanos y hermanas. Quiero recordarte, querida alma contemplativa, una definición que da Santa Teresita del amor. La digo muchas veces porque me gusta mucho, pero la voy a decir hoy una vez más. Está en la poesía de Santa Teresita, ¿Por qué te amo, María? Y dice así: amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo. Así es como tenemos que amar al prójimo, dándolo todo, dándonos incluso nosotros mismos. Y luego, el otro aspecto del amor en el que quiero invitarte a amar con gran generosidad, como la viuda pobre, es en el aspecto espiritual. En nuestra vida espiritual, si nos la tomamos en serio, si la vivimos con generosidad, con entrega, con intensidad, Dios nos va pidiendo renuncias, entregas, sacrificios, oblaciones. Dios nos va pidiendo interiormente, muchas cosas. Muchas personas, ante estas peticiones interiores de Dios, no me refiero ahora a obras exteriores, sino a peticiones interiores. Es una cosa interior entre Dios y tú. Muchas personas no se lo dan todo al Señor en estos sacrificios y entregas internas que Dios va pidiendo. Mientras que la persona santa se lo da todo a Dios. Voy a intentar poner una serie de ejemplos para ayudarte a comprenderlo. Por ejemplo, Dios te puede pedir: no alimentes en tu interior pensamientos negativos, pensamientos de crítica o de juicio o de rencor contra nadie, o en concreto contra esa persona a la que te cuesta amar.
Entonces hay muchas personas que externamente guardan la apariencia, pero por dentro mantienen un juicio, una crítica, una falta de amor hacia una o hacia varias personas o hacia muchas. Mientras que la persona que se da sin medida al Señor acepta luchar de todo corazón por no tener ningún pensamiento de juicio, de crítica, de falta de caridad hacia nadie. Amar fuertemente y profundamente en su corazón a todos. Otro ejemplo. En el camino espiritual, para llegar a una profunda unión con Dios, Dios pide al alma renunciar a todo consuelo espiritual. Entonces, hay muchas almas contemplativas que no renuncian a todo consuelo espiritual, sino que lo buscan, se aferran a él, o si no lo tienen, viven echándolo de menos o quejándose a Dios de no tenerlo. Mientras que el alma que se da del todo acepta de todo corazón carecer de todo consuelo espiritual por amor a Dios. Ahora no puedo terminar sin leerte una frase maravillosa de Santa Teresa de Jesús que está en la exclamación número 17. Oh Dios mío, y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa, y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos, oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo. Me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo. Así estamos llamados a amar. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.